Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy con nosotros en este espacio que construimos juntos, lleno de análisis, reflexiones y sobre todo, una profunda conexión con el mundo del espectáculo. Espero de corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles y al mismo tiempo, ha generado un mar de interrogantes. El día de hoy vamos a desentrañar un tema que ha resonado con fuerza en las esferas del entretenimiento, un tema que ha mantenido en vilo a una legión de admiradores. Hablamos, por supuesto, de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy, como ya habrán podido apreciar en la miniatura y en el propio título del vídeo, es Kerem Bürsin adiós a Hande Erçel, la última llamada que lo cambió todo. Un título que promete drama e intriga y esperamos algunas respuestas. Vamos a desgranar esta compleja narrativa, a explorar los rumores que han circulado como pólvora, las especulaciones que han alimentado innumerables debates en línea y, sobre todo, a intentar comprender qué pudo haber desencadenado un final, o al menos un cambio sísmico, en esta relación que tantos admiraron y apoyaron. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fans de ambos talentosos actores. Han seguido cada uno de sus pasos, han celebrado sus éxitos y han compartido sus alegrías. Por eso entiendo perfectamente que esta noticia, o la sombra de esta noticia, haya sido un golpe para muchos. El amor que transmitían en pantalla, y que parecía trascender a la vida real, era un bálsamo para muchos, una historia de la que era fácil enamorarse. Así que sin más preámbulos, prepárense para un análisis profundo, detallado y espero, esclarecedor. Quiero que este sea un espacio donde podamos reflexionar juntos, basándonos en la información que tenemos y en las lógicas inferencias que podemos extraer. Y antes de adentrarnos en las profundidades de esta apasionante historia, un recordatorio rápido y fundamental para la salud de nuestro canal. Si aún no forman parte de esta vibrante comunidad, les invito cordialmente a que den clic al botón de asterisco suscribirse. Es un gesto sencillo que para nosotros significa un mundo. Y no olviden activar esa asterisco campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, análisis y las novedades que traemos para ustedes cada semana. Su apoyo es el motor que nos impulsa, la energía que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su generosidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. La noticia sobre la supuesta ruptura o, en su defecto, un distanciamiento significativo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin exagerar, un torbellino en las redes sociales, en los foros de fans y, por supuesto, en los medios de comunicación turcos e internacionales. Hemos sido testigos de titulares impactantes, especulaciones sin fin que a veces rayan en lo inverosímil, y un mar de opiniones divididas que reflejan la pasión que este tema despierta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué ha llevado a pensar a muchos que la frase adiós a Hande Erçel es una frase que resuena, de alguna manera, en el entorno de Kerem Bürsin? El título de hoy, como les mencioné, menciona asterisco la última llamada que lo cambió todo, y es precisamente en esa llamada, o en el contexto que la rodea, donde parece estar la clave, la chispa que encendió todas estas conjeturas. Para contextualizar a quienes quizás no están tan familiarizados, recordemos que el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nació en el set de grabación de la exitosa serie turca Sen Kalkam, conocida en nuestro ámbito hispanohablante como Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla no solo fue evidente, sino que traspasó la ficción con una intensidad arrolladora. Pronto, de manera casi natural, se convirtieron en una de las parejas más icónicas y seguidas a nivel internacional. Sus seguidores, que se autodenominaron cariñosamente Kerem Hande, crearon un fandom verdaderamente activo y apasionado. Este fandom no dejaba de celebrar cada instante que compartían, tanto en los eventos públicos como en los atisbos de su vida privada que amablemente compartían. Las fotos juntos, los mensajes tiernos y públicos en redes sociales, las apariciones conjuntas, todo contribuía a pintar la imagen de una relación idílica, casi sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve difusa, y lo que sucede en el ámbito personal de una figura pública, especialmente de una pareja tan mediática, se convierte instantáneamente en tema de interés general. Cualquier indicio de cambio, por pequeño que sea, en la dinámica de una relación tan observada, puede generar un revuelo mayúsculo. Y fue precisamente a principios de este año, cuando comenzaron a surgir los primeros murmullos,
los primeros rumores de que algo no iba tan bien como se percibía entre Kerem y Hande. Al principio eran susurros, sutiles señales que los fans más atentos y observadores detectaron. Quizás una menor frecuencia en las publicaciones conjuntas que antes eran una constante, o la notoria ausencia de uno de ellos en eventos importantes del otro, algo que antes era impensable. Fue en este caldo de cultivo de pequeñas discrepancias detectadas por el fandom, cuando el nombre de Kerem Bürsin empezó a asociarse de manera cada vez más fuerte con la idea de un adiós o un asterisco distanciamiento. Las especulaciones sobre las razones detrás de este supuesto quiebre se dispararon. Las teorías eran tan variadas como apasionadas. Algunas apuntaban a diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, otras a problemas de agenda insalvables en sus carreras profesionales que demandaban tiempos y dedicaciones distintas, e incluso se llegó a mencionar, en los rincones más oscuros de Internet, la intervención de terceros. Pero el elemento que realmente capturó la atención de todos, el que dio pie a nuestro título de hoy y a toda la mística que lo rodea, fue la mención recurrente de asterisco, la última llamada que lo cambió todo. Según las informaciones que circularon en diversos medios, especialmente en portales de noticias de espectáculos y en los foros de fans más activos, esta misteriosa llamada habría tenido lugar hace unos meses. Se describía como una conversación profunda, intensa y al parecer, definitiva. Los detalles exactos de esa llamada son, por supuesto, un enigma, y probablemente lo seguirán siendo. La naturaleza íntima de una conversación así hace imposible que el público acceda a su contenido. Sin embargo, el impacto que se le atribuye a ese momento es, según estos mismos reportes, innegable. Se especula que en esa llamada se habrían expuesto temas cruciales, aquellos que marcan un antes y un después en cualquier relación. Quizás se trató de conversaciones sobre el futuro de su relación a largo plazo, sobre sus ambiciosos proyectos profesionales individuales que requerían una dedicación total y podían poner a prueba los límites de una pareja, o incluso sobre percepciones fundamentalmente diferentes de lo que significaba estar juntos, de cómo gestionar su vida en pareja bajo el implacable escrutinio público. Es crucial, y debemos recalcarlo, que hasta el momento de esta grabación, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones oficiales contundentes y definitivas, confirmando o desmintiendo rotundamente su separación o un distanciamiento significativo. Sin embargo, la ausencia prolongada de publicaciones conjuntas, el hecho de que no se les haya visto juntos en público en una buena temporada, y las insistentes menciones en medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, han servido de combustible para mantener viva la llama de la especulación. Los fans, por su parte, han reaccionado de maneras muy diversas y comprensibles. Algunos han manifestado su tristeza y decepción ante la posibilidad de ver desmoronarse una historia de amor que admiraban. Otros, en cambio, han mostrado su apoyo incondicional a ambos actores, independientemente de su estado sentimental, priorizando su bienestar individual. Y hay quienes, con una madurez digna de admiración, entienden que las relaciones personales, incluso las de las estrellas de Hollywood o de las series turcas, pueden atravesar por momentos de dificultad, y que es natural que las cosas cambien, evolucionen o incluso terminen. Pero volvamos a esa enigmática última llamada. ¿Qué pudo haber sido tan trascendental? ¿Qué temas pudieron haberse tratado en esa conversación para que se le atribuya un poder tan transformador? Podemos imaginar varias posibilidades, todas plausibles dentro del contexto de la vida de dos jóvenes y exitosos actores. Quizás Kerem sintió la necesidad imperante de dar un giro radical a su carrera, de enfocarse en proyectos internacionales que exigían una dedicación absoluta, y percibió que la relación, tal como estaba conformada, no podía compaginarse con esa ambición profesional desmedida. O por el contrario, quizás Hande, inmersa en sus propios proyectos, en su crecimiento personal y profesional, sintió que sus caminos debían separarse temporalmente o incluso definitivamente en ese momento para poder alcanzar sus metas individuales. Otra teoría que ha circulado con fuerza, y que no podemos obviar, es que la presión constante de los medios de comunicación y de los seguidores pudo haber sido un factor determinante, un peso insostenible. Vivir bajo el escrutinio público 24/7, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada, no es tarea fácil. Puede desgastar incluso las relaciones más sólidas, más profundas y más compenetradas. Quizás en esa llamada se dieron cuenta, de forma dolorosa pero necesaria, de que necesitaban un respiro, un espacio vital para reencontrarse consigo mismos, lejos de las cámaras, de los flashes, de las expectativas y de las presiones externas.
También se ha especulado, y esto es inherente a cualquier relación, sobre la posibilidad de que la llamada haya sido sobre temas más mundanos, pero igualmente importantes, que definen el futuro de cualquier pareja. Planes de vida a largo plazo, deseos de formar una familia, proyectos conjuntos de vida, o incluso la gestión de sus carreras y economías de una manera que ya no era compatible. El simple hecho de que un evento tan personal y privado como una última llamada sea mencionado con tanta insistencia y con tanta importancia en los rumores, nos da una idea de la magnitud del impacto que se le atribuye a ese momento, un momento que se ha convertido en el epicentro de todas las especulaciones. Vivimos en la era digital, una era donde la información, o lo que aparenta ser información, se propaga a la velocidad de la luz. Es fácil caer en la tentación de la especulación, de dar por sentadas ciertas cosas, de construir narrativas a partir de fragmentos de información. Sin embargo, debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública, detrás de cada celebridad que admiramos, hay personas con emociones complejas, con vidas privadas que no siempre son transparentes para el público, y con decisiones personales que a menudo son difíciles de comprender desde afuera. Lo que sí es cierto y podemos afirmar con un alto grado de certeza, es que el adiós al que hace referencia nuestro título, si bien puede no ser un adiós definitivo en un sentido absoluto y categórico, sí sugiere un cambio radical en la dinámica de su relación. Quizás no se trata de una ruptura total y sin vuelta atrás, sino de una redefinición profunda de lo que significa su relación. Podría ser un periodo de reflexión, un intento mutuo de dar un nuevo rumbo a sus vidas individuales, buscando caminos distintos para su crecimiento personal y profesional, o incluso un entendimiento mutuo, quizás doloroso, de que sus caminos deben separarse, ya sea temporalmente o, lamentablemente, para siempre. Lo verdaderamente fascinante de esta historia, y lo que la hace tan atractiva para el análisis, es la forma en que dos personas que compartieron tantas experiencias intensas frente a las cámaras, que inspiraron a miles con su amor tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real, ahora se encuentran en una encrucijada personal. La última llamada se convierte en este contexto, en un símbolo de ese momento crucial, de esa conversación que, según los rumores, marcó un antes y un después en su historia. Es el punto de inflexión que todos buscamos para intentar comprender lo que ha sucedido. Es importante destacar, para cerrar este análisis con una nota de esperanza y profesionalismo, que a pesar de los rumores y de la incertidumbre que rodea su vida privada, ambos actores continúan con sus carreras artísticas y están enfocados en sus respectivos proyectos. Anne Derzel ha estado trabajando activamente en nuevos proyectos que prometen cautivar a la audiencia, y Kerem Bürsin también ha anunciado futuras producciones que sin duda generarán gran expectación. Este dinamismo profesional, esta capacidad de seguir adelante a pesar de las vicisitudes personales, es una señal de madurez, de profesionalismo y de una fortaleza que merece ser reconocida y aplaudida. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Anne Derzel, y la supuesta última llamada que lo cambió todo, nos deja con más preguntas que respuestas, como suele suceder en el mundo del espectáculo. Lo que podemos inferir, basándonos en la información disponible y en el análisis de las dinámicas de las relaciones, es que hubo un punto de inflexión, un momento significativo que alteró la trayectoria de su relación. Ya sea por diferencias personales insalvables, por presiones externas incesantes, o por una evolución natural y necesaria de sus vidas individuales, parece que el capítulo de su relación, tal como la conocíamos y admirábamos, ha llegado a su fin, o al menos a una pausa considerable y definitoria. Es un recordatorio una vez más de que las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde afuera, son dinámicas, complejas y están intrínsecamente sujetas a los vaivenes, las sorpresas y las decisiones que la vida nos presenta. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero de todo corazón que les haya parecido interesante, que les haya aportado una perspectiva más clara y, sobre todo, que les haya permitido reflexionar sobre los complejos eventos que han rodeado a Kerem Bürsin y Anne Derzel. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, sobre esta historia que tanto nos ha dado para hablar. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que la última llamada fue realmente el factor decisivo, el detonante de todo? ¿O creen que fueron factores acumulados a lo largo del tiempo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus pensamientos, sus análisis y siempre los tengo muy en cuenta para futuros contenidos. Su participación activa enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido valioso y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Es una forma sencilla pero muy poderosa de apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de un buen análisis de las noticias del espectáculo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más conexiones. Hasta luego, mis queridos seguidores.